Evangelio según San Lucas, capítulo 16. ¿Todos están ahí? Amén, amén. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 15. Gloria a Dios, aleluya. Dice así la bendita palabra del Señor. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuántos debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a los señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta preciosa mañana. Gracias por el corazón y la disposición de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Porque venimos, Señor, no a escuchar al hombre, Señor, sino a escuchar a ti, Señor. Una palabra que sea, Señor, que caiga, no solamente sea oída, sino también, Señor, sea recibida en cada uno de nuestros corazones, para que la pongamos por práctica, Señor. Para que tu palabra, Señor, muestre verdaderamente lo que somos, hijos tuyos. Gracias te damos en esa preciosa mañana. Amén y amén. Muy bien. Seguimos pues en el andar en el Evangelio según San Lucas, así como nuestro Señor Jesucristo paso a paso se sigue acercando a Jerusalén, en donde iba a ser entregado y crucificado. A pesar de que él sabía que su ministerio terrenal le quedaba poco tiempo, lo que más le interesaba era completar la misión que su padre le había encomendado. Todavía le faltaba aún enseñanzas para sus discípulos de gran importancia, porque los discípulos eran los que iban a continuar con el ministerio. En ese capítulo 16, a diferencia del capítulo 15 que vimos, de las 3 parábolas, de la oveja, la moneda y del hijo perdido, o del hijo pródigo, esas parábolas iban corriditas, pero aquí nuestro Señor Jesucristo habla de 2 parábolas, pero no seguidas, sino hay un intervalo, ¿sí? Hoy vamos a hablar pues de la parábola del mayordomo infiel, y en otro domingo, cuando toque, será la del rico y Lázaro. Pero ambas nos hablan acerca de nuestros deberes cristianos, que los podemos englobar
en hacer el bien al que tiene necesidad y el de ser fieles en la administración de los dones y de los bienes que el Señor nos da en esta tierra. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, dice que debemos ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios y que la infidelidad no sea estorbo para poder entrar a la vida eterna. Esta parábola va en contra de lo que muchas veces hemos oído del evangelio de la prosperidad. Te dicen, es que tú eres hijo de un rey, así es que tú pide. Si ves una mansión, tú pídele a Dios esa mansión. Si ves un Ferrari, tú pídele ese Ferrari, porque eres hijo de un rey. Pero esta parábola va en contra de eso. Esta parábola también, así como la leímos de corrido, probablemente sea un poquito difícil de entender, pero primeramente con la gracia de Dios esperemos que quede claro. Aleluya. Y empezamos en el versículo 1, 16:1. Dice, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. La primera pregunta que yo les hago, ¿a quién iba dirigida esta enseñanza? No oigo. A los discípulos. Sin embargo, como siempre, Jesús dirigía esto, pero había gente que se acercaba no para lo bueno, sino para lo malo. Y leíamos en el versículo 14 que dice, y oían también todas esas cosas, ¿quiénes? Los fariseos. Entonces, como se dice actualmente, Jesús le dijo a Pedro para que lo oyera Juan, ¿sí? Estaba dirigiendo a los discípulos, pero el mensaje era para los fariseos, ¿sí? En esta parábola hay dos personajes importantes que ya lo saben. ¿Cuáles son? Con el primer versículo tenemos, ¿cuáles? El mayordomo y un hombre rico, ¿sí? Esos son los dos. Y no es nada anormal, hasta aquí todo bien. ¿Por qué? Porque hasta hoy día, aquel que tiene mucho dinero, pues también tiene mayordomos, ¿sí? Ahora, ¿quién era un mayordomo? Un mayordomo era un empleado, pero el de la mayor confianza del amo, que no solamente supervisaba, sino administraba sus bienes para hacerlos productivos. Hoy día sería como un gerente, pero una cosa, no era dueño de nada, ¿sí? ¿Y de qué se le acusa? De acuerdo al versículo 1. ¿De qué? Perdón. Aquí dice como disipador de sus bienes. Si se acuerdan de la parábola anterior, la del hijo pródigo, que así le pusieron, ¿sí? Dijimos que pródigo significa disipador, derrochador, despilfarrador, malgasta, el que malgasta, ¿sí? A lo mejor sería más conveniente el otro, la parábola de los hijos perdidos, más que el hijo pródigo, y esta sería parábola del mayordomo pródigo, ¿sí? Porque este sí era un despilfarrador que vamos a ver a continuación. Ahora, el hombre rico o el amo representa o tipifica a Dios, mientras que el mayordomo somos nosotros. Todos nosotros tenemos que entender, hermanos, que somos administradores o mayordomos de Dios para hacer buen uso de los bienes o de los dones que Él nos ha dado, incluso de nuestros hijos, ¿sí? Es decir, Dios nos los presta, ¿sí? Él es el dueño, ¿sí? Pero un día nos va a pedir cuentas. Nos va a pedir cuentas, a ver qué hiciste con lo que te di, con los bienes. ¿Qué hiciste con los dones espirituales que te di? ¿Qué hiciste con tus hijos? ¿Sí? Así que no son nuestros hijos, son hijos
que Dios nos ha prestado. ¿Por cuánto tiempo? Él sabe. Nosotros somos hijos de nuestros padres y también nosotros somos prestados y Él determina hasta cuándo, ¿sí? La voluntad de Él es su voluntad, no la nuestra, ¿verdad? Por eso a veces le reclamamos, Señor, pero ¿por qué te llevaste? Porque era el momento. Un día lo vamos a saber probablemente, ¿verdad? Un día a lo mejor se lo vamos a preguntar, pero mientras tenemos que aceptar su voluntad. Bien, aquí se le acusa pues de despilfarrador, de derrochar, ¿sí? De desleal al mayordomo. Pero ¿cómo somos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Qué hemos hecho o en qué hemos empleado los dones, los bienes? ¿O cómo hemos instruido a nuestros hijos? Porque un día nos vamos a enfrentar a nuestro amo, a nuestro Señor, para rendirle cuentas, ¿sí? Debemos examinarnos, hermano. Debemos examinarnos para que el día que llegue las cuentas estén claras, ¿sí? Este mayordomo no valoró la posición que tenía. Pablo en 1 Corintios capítulo 4 dice que nosotros mayordomos debemos ser hallados fieles, ¿sí? Versículo 2. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuentas de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo, ¿sí? El amo se enfrenta a su mayordomo por lo que había oído. Probablemente le haya dicho: ¿sabes qué? Estoy decepcionado de ti, porque traicionaste mi confianza, ¿sí? Ahora, ríndeme cuentas, no para salvar tu empleo, sino para ser despedido. Y si nos fijamos, el mayordomo no puso excusas. Mire, mi amo, eso son puras mentiras, ya ve cómo la gente es muy chismosa. No, el mayordomo no niega las acusaciones, ¿sí? Un buen mayordomo es aquel que comprende que todo lo que uno tiene proviene de Dios y que solamente es uno el administrador de eso. Este mayordomo infiel amó más el dinero que a su propio amo. Versículo 3. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Este mayordomo se había acostumbrado a una vida fácil, ¿sí? Pero antes de perder su empleo, vio su futuro, dijo: no voy a tener ni esperanza, ni prestigio, ni dinero. ¿Qué haré? Y esto nos enseña dos cosas a nosotros aquí. Número 1, que al morir vamos a dejar nuestra mayordomía. Y número 2, que después de que suceda esto, vamos a rendir cuentas, ¿sí? Enseguida, el mayordomo dice o descarta lo que no puede hacer, o mejor dicho, lo que no quiere hacer. Dice: cavar no puedo. No, ¿cómo? Ir al campo, el sol, la arena. No, y ampollas en mis manos. No puedo. La verdad, esto no es para mí. Mendigar me da vergüenza. No, qué humillante para mí. Porque no sabía hacer nada, ¿sí? Y no valoró lo que tenía hasta que lo perdió. Y así somos nosotros. Tenemos un empleo y por ciertas causas, por nosotros, porque pueden ser causas ajenas, ¿verdad? Ya cuando no tenemos, decimos: ay, prefería el trabajo anterior, ¿sí? Pero una cosa que el mayordomo
no le daba vergüenza, era seguir robando a su amo. ¿Sí? Y en el versículo 4 al 7 nos dice: ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Él le dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Yo me imagino, porque de acuerdo al versículo 2, que dice, en otra versión incluso dice, le mandó llamar y le dijo. Entonces yo me imagino que cuando el mayordomo se enfrenta a su amo y el amo le dice: dame cuentas, probablemente dijo: sí señor, nomás voy a mi casa por el cuaderno y para darte las cuentas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un lapso de tiempo, y en ese lapso de tiempo se le ocurre a este mayordomo una gran idea para él, para salir de su situación difícil. Y él se le ocurre: bueno, lo que voy a hacer es disminuir las deudas de los que le deben a mi amo, para que cuando ya no sea yo mayordomo, me ayuden ellos. ¿Sí? Y entonces, aquí nos habla de 2 ejemplos, pero no significa que sean solamente 2 ejemplos, sino son como una muestra para ejemplificar cómo funcionaba el plan, o el plan del mayordomo. A uno le llamó y le dijo: bueno, ¿cuánto debes? 100 barriles de aceite de oliva. Muy bien. Cada barril tenía la capacidad de 37 litros. Por 100, 3.700 litros. Esto equivalía a 3 años de salario o 1.100 denarios. Y le dice: siéntate pronto, porque era algo rápido. ¿Sí? Y al otro, y le dijo: hoy para mi amo es el Buen Fin, ponle 50% de descuento. No, pues el otro contento. Y llegó al otro: ¿tú cuánto debes? 100 medidas de trigo. 100 medidas de trigo era para alimentar 150 personas en un año. Representa 2.500 a 3.000 denarios, que representa 8 a 10 años de salario. ¿Sí? Y también le dijo: hoy es el Buen Fin, 20% de descuento, ponle 80. ¿Sí? ¿Qué nos habla de esto? Que eran deudas muy altas, y por lo tanto que el amo era muy, muy rico. ¿Sí? En tanto que él iba por el cuaderno de deudas, oficialmente todavía seguía siendo mayordomo, y todavía podía hacer eso, cambiar los contratos, y el amo tenía que respetarlos. ¿Sí? Porque era de su mayor confianza, el que le administraba, era el que ponía los precios, y solamente él era darle cuentas. ¿Sabes qué? Ganamos tanto, se ganó tanto. ¿Sí? Entonces podía alterar, y el amo ya no podía hacer nada. Aquí probablemente tengamos 2 preguntas, o nos preguntemos más bien. Una de las cosas es: los deudores sí sabían que era el amo o el mayordomo el que estaba haciendo eso. Entonces, si nos ponemos de que a lo mejor ellos decían: el mayordomo es el hombre de mayor confianza, por lo tanto yo creo que sí, el amo nos está descontando, ¿verdad? Pero puede ser, por otro lado, lo contrario, que el mayordomo dijo: ¿saben qué? Hablando con los deudores, ¿saben qué? Dios me ha tocado el corazón.
Miren, yo sé que tienen una deuda muy grande con mi amo, pero le voy a dar descuento, 50% a ti, a otro 20% y saber cuántos más, ¿verdad? Lo hizo. Para que se acuerden de mí, acuérdense algún día. Y esto nos habla de corrupción. Así que cuando a ustedes les digan, ¿y tú qué libro lees? La Biblia. No, hombre, es un libro muy anticuado. No, hombre, nos habla de historia, de geografía, de matemáticas, de leyes, hasta de corrupción. Ya hoy que tanto se habla, ¿sí? Entonces, es un libro actualizado, hermano, ¿sí? Gloria a Dios, aleluya. Pero así somos nosotros. Somos bien rápidos para las cosas personales y muy lentos para las cosas de Dios. Cuando requerimos algo, por ejemplo, la esposa le dice al marido, ¿sabes qué? La próxima semana es cumpleaños de nuestra hija y no hay dinero para hacerle una fiesta. No te preocupes, ahorita mismo va, pide prestado, va al Monte de Piedad, todo, se endeuda, pero le hacen su fiesta. Pero llega a la iglesia y no tiene dinero, ¿sí? Yo me acuerdo de un matrimonio en el cual hace muchos años que le decía, oye, le decía la esposa al marido, dame para la ofrenda. El marido trabajaba en lo que era Texas en ese tiempo, allá por la salida de Zacatecas tenía un buen puesto. ¿Sí? Pero cuando le pedía para la ofrenda, los hombres tenemos los billetes atrás y las monedas adelante, pues nunca se agarraba la cartera, siempre las sacaba las monedas. ¿Sí? Somos bien rápidos y bien astutos para eso, ¿verdad? Pero bueno, por eso el Señor nos dijo en Mateo 6, no nos hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan, sino hagan tesoros en los cielos. Y más adelante dice, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Aleluya, así es. ¿Dónde está nuestro tesoro? Cada quien sabe. Y de aquí concluimos dos cosas, que las riquezas son injustas, son inseguras. Tú puedes tener, es que yo tengo una empresa, pero de la noche a la mañana puede quebrar, ¿sí? Y la otra cosa es que no debemos confiar nuestras riquezas o nuestros bienes a cualquiera, ¿sí? El dinero en el cristianismo es algo sumamente delicado, ¿sí? A veces te piden prestado y dices, hijos, no, por decirlo, présteme 1,000 pesos. Mira, te presto 100, pero más bien te los regalo y consigue los otros. Pero hay a veces que tú puedes decir, bueno, sí los tengo, y con mucho dolor se los presta al otro, y el otro no le paga. Entonces, siempre que uno preste mejor, préstelo y dígale, Señor, si regresa, gloria a Dios, pero si no regresa, también no voy a sentir nada por el hermano. Gloria a Dios. Porque a mí, cuando empecé en el camino del Señor, sí me pasó. Un hermano, apenas yo empezaba también a trabajar, y me pidió en aquel entonces, hace muchos años, como 300 pesos. Dice, se lo pago al final del mes. Y pasó un mes, y pasó 2, y pasó 3, ya lo iba a buscar a su casa, lo iba a buscar a un tianguis, porque trabajaba en un tianguis, ¿sí? Y nada, al 6º mes ya hablé con el pastor, el pastor pues era líder de varones de esa iglesia, entonces, pues ¿qué pasó? Habló con él, y en ese mes me lo dio, o sea, pero también en ese entonces uno lo necesitaba. Entonces, el dinero en las cosas del Señor, mejor dé, pero no espere que se le regrese, porque si lo va a sentir, a lo mejor va nomás a mirar al hermano de ahí en adelante mal, ¿sí? Muy bien. Entonces, la idea que tuvo el mayordomo era una excelente desde el punto de vista terrenal, porque en muchas ocasiones los incrédulos, ¿verdad? La deshonestidad, pues, es algo común. Pero para nosotros, los hijos de Dios, hermano, tenemos que ser fieles en lo que no es de nosotros. Curiosamente, en esta semana, a mí, no sé por qué me dan a veces
y es frecuente que me den cambio de más. Cualquiera diría, gloria a Dios, Dios bendice, Dios prospera. Pero no, hermano, ¿sí? Eran 82.50. Le dije, mira, tengo una moneda de 5 para que no me des tanto. Y me dio 10 pesos de más. Digo, oye, ¿me estás dando el cambio de más? Ah, sí. Y agarró su moneda de 10, pero agarró también mi moneda de 5. O sea, en lugar de haber yo ganado injustamente 10, perdí 5. ¿Sí? Pero más vale así, hermano, porque uno está tranquilo, sabiendo que uno agarró cosas, algo de más. Entonces, cuando le den cambio de más, no glorifique a Dios, regréselo. ¿Sí? Gloria a Dios. Ahora, versículo 8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Aquí es donde este versículo, pues, si lo leemos así, dije, ah, caray, ¿cómo está eso? El mayordomo alabando o elogiando, el amo alabando o elogiando al mayordomo. ¿Cómo está eso? No, lo que estaba elogiando o alabando era su sagacidad, ¿sí? Era como su astucia previsora de su mayordomo, no su deshonradez, ¿sí? Su deshonestidad, ¿sí? Porque le dice siervo malo, ¿sí? Entonces reconoce esa sagacidad, y la palabra sagaz significa ágil de mente, es decir, aquel que luego le están diciendo, estás despedido, y estás diciendo, voy a hacer esto, voy a hacer. ¿Sí? A eso estaba elogiando. Y esto queda claramente explicado en la parte final de este versículo que dice acerca de los hijos de este siglo y los hijos de luz. Los hijos de este siglo son los incrédulos, los no creyentes, los impíos, ¿sí? Que ellos son muy hábiles para obtener beneficios económicos en sus negocios y asegurar su futuro. De los hombres más ricos del mundo, ¿cuántos son cristianos? Díganme. ¿Bill Gates? No. ¿Slim? Tampoco. De los más ricos, de los que están, ¿sí? O sea, no son, ¿sí? Porque ellos son muy astutos en sus negocios, son muy ágiles, ¿sí? Pero en muchas ocasiones incluyen deshonestidad, ¿sí? Salarios bajos, ¿sí? Evasión de impuestos. Y no digo otras cosas porque están grabando, pero después en la comida les puedo decir unas cositas que hacen y que se les va a quitar ir a un restaurante de uno de los más ricos. Pero bueno, ya se me borró el cassette. Bien. Ok, esto es en comparación a los hijos de luz, a nosotros, a los creyentes, ¿sí? Porque nosotros no somos tan sagaces, tan hábiles en los negocios de esta tierra, porque nuestra mirada está en los cielos. Nuestros negocios, ¿verdad?, los conducimos en la justicia y en la voluntad de Dios, ¿sí? Amén. Me acuerdo de un joven hace muchos años también que decía, hijo, no tenía trabajo, y donde fue, claro que sí, adelante, los preparan y no sé qué vendían, pero les decían un montón de mentiras del producto, esto, y díganles esto, y si no esto, y que sirve para el cáncer, que sirve para esto, y que sirve. Y él decía, es que son puras mentiras, y yo me siento mal. Dejó, o sea, no entró en el trabajo únicamente a la plática de introducción, y ya después Dios le dio otro trabajo más honesto, ¿sí? Entonces, hay que tener siempre en cuenta que nuestra mirada está en el Dios de los cielos. Aleluya. Bien, ahora, no debemos pensar que entonces que el creyente pues está en desventaja. Es decir, no, pues si ser tranza es como se avanza,
pues y yo no puedo porque soy cristiano. No, hermano. Pablo le dijo a Timoteo en la primera carta, capítulo 6, dice, porque nada hemos de llevarnos, ¿sí? Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar, ¿sí? Así que teniendo así a sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Job en el capítulo 1 dijo, desnudo vine y desnudo miré. Así es que esos hombres tan ricos, pues, ¿a poco se van a llevar todo su dinero en su caja? Pues, no, pues alguien, si lo hacen así, pues alguien luego se lo va a llevar. Y Dios no es que esté peleado con las riquezas, sino con el amor que podamos dar a las riquezas que nos desvíen de Él. Eso es el problema. Versículo 9. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Aquí viene la explicación de la parábola. Jesús le dice a sus discípulos que las riquezas son injustas, no malas. O sea, malo es el amor al dinero, pero son injustas porque si fueran las riquezas justas, ¿quién las tendría? Nosotros, los hijos de Dios, ¿sí? Tendríamos el dinero porque seríamos buenos mayordomos, buenos administradores y sabríamos lo que es correcto, lo que es justo, ¿sí? Y no hubiera pobres, o sea, pero desgraciadamente, si para tener mucho dinero se tiene que recurrir a la deshonestidad, preferimos mejor que estar como estamos, a menos de que alguien opine lo contrario, ¿sí? Ahora no dice hay que comprar amigos, sino ganarlos. ¿Y cómo se ganan los amigos? Pues ayudándolos, ¿sí? Para que cuando uno muera, entonces tengamos allá recompensa en los cielos, ¿sí? Por eso en Mateo 25 dice Jesús que por cuanto lo hicieron a uno de mis hermanos más pequeños, lo hicieron a mí, ¿sí? O sea, no es que se lo estemos dando a cualquiera, puede ser alguien que Dios te pide que ayudes, ¿sí? Y un día a lo mejor nos va a recordar eso, por cuanto lo hiciste por ese pequeño, lo hiciste por mí, ¿sí? Y esa es la mejor inversión que podamos tener, a diferencia de lo que vimos en Lucas capítulo 12 del parábola del rico insensato. ¿Se acuerdan que decía, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Ah, ya sé, voy a agrandar mis graneros y le diré, alma mía, muchos bienes tienes para muchos años, ¿sí? Ahora come, bebe y regocíjate. Pero el Señor le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y todo lo que hiciste y dejaste, ¿a quién? No te lo vas a llevar, ¿sí? Este hombre, su avaricia le impidió su entrada al reino del cielo, ¿sí? Así es que son advertencias. Y esta parábola habla en cuanto a dinero. De hecho, el versículo 10 dice que el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Entonces, lo anterior que veíamos tenía que ver con riquezas, con dinero, con bienes, pero ahora viene algo más profundo, la fidelidad del creyente. ¿Somos fieles en lo poco? Dios te va a poner en lo mucho. Gloria a Dios. ¿Sí? Así es. ¿Eres fiel en lo temporal? Entonces vamos a disfrutar de lo eterno. ¿Eres injusto en lo poco? Serás injusto en lo mucho. Una pequeña muestra de tu egoísmo dará al tiempo grandes muestras de tu egoísmo. Entonces lo poco o lo mucho que tengamos, lo tenemos que administrar bien. Amén. Así es como, por ejemplo, en Lucas capítulo 21 nos habla de una viuda muy pobre, ¿sí? Que ella fue y echó 2 blancas. Una blanca era la moneda de menor denominación, como por ejemplo la de 10 centavos hoy, porque todavía yo tengo ahí que me dan de 10 centavos. O sea, por decirlo, esa viuda muy pobre dio 20 centavos o 50 centavos, y los demás daban miles
Pero Jesús les dijo, sin estar ahí en el ofrendero, no, ¿sí? Simplemente les dijo, ellos dieron lo que les sobraba, pero esta viuda dio todo lo que tenía. Así es que lo que damos, Dios se fija, ¿sí? No hay cámaras aquí, pero Dios todo lo ve, ¿sí? Entonces, aquí hay 3 enseñanzas. 1, el dinero es un recurso para ser utilizado para dar al necesitado, ¿sí? 2, todo lo que tenemos debemos entender lo que no es nuestro, es de Dios y que solamente nosotros somos sus mayordomos. Y 3, no dejar que el dinero ocupe el lugar de Dios. Dios ve el dinero como un instrumento por el cual se le puede dar gloria o no, ¿sí? Y la manera en que manejamos nuestra mayordomía revela si realmente somos creyentes genuinos o somos piratas, o sea, somos creyentes piratas, o sea, no genuinos. Así es. Versículos 11 y 12. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará de lo que es vuestro? Bien, si en los bienes de este mundo, aunque todo es de Dios, somos infieles, o sea, no somos honrados, ¿cómo Dios nos va a dar lo que es nuestro? ¿Sí? El que no es fiel no, en los bienes no merece que se le haga, que sea, o no esperaremos que sea fiel en las cosas espirituales, ¿sí? Por lo tanto, ningún hijo de Dios que es deshonesto, ¿sí?, espere que Dios le supla en sus necesidades. Ahora, aquí la palabra es fidelidad. Dios no nos dio la capacidad para hacer dinero, sino para buscarlo. Amén. Por eso en Mateo 6 y en Lucas 12 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Pero mucha gente quiere las añadiduras, ¿sí? Quiere su salud, pero no quiere al sanador. Quiere que le suplan todos sus recursos, que le den dinero, pero no quiere ni no le interesa al que lo da, ¿sí? Versículo 13. Ningún siervo puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Dios es nuestro único amo, oh Señor. Gloria a Dios. Amén. Y todo mayordomo, todo siervo, solamente puede tener un amo, ¿sí? Pero el amor al dinero aparta nuestra mirada del reino de los cielos, porque no aprendemos a depender de Él. Si nosotros estamos solamente viendo cómo ganar dinero, es que estamos amando las riquezas, ¿sí? Nosotros estamos viendo solamente, voy a hacer este negocio, voy a hacer lo otro. Lo que te estás haciendo es que estás apartándote de Dios. ¿Y cuándo vas a depender de Dios? A veces en la necesidad es cuando más sabemos depender de Dios, ¿sí? Pero nuestro Padre Celestial sabe de qué tenemos necesidad y no va a dejar que nos falte algo. Si somos fieles a Dios, Dios nos va a bendecir hasta que sobreabunde. Pero si somos fieles, porque Dios conoce nuestros corazones, ¿sí? Y no lo podemos engañar a Él. O sea, no podemos tener nuestra mirada en las cosas terrenales que son temporales, sino en las celestiales que son eternas, ¿sí? Eso es lo que tenemos que entender esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Versículo 14 y 15. Y oían también estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de Él. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La palabra no solamente sirve como una lección para el buen uso del dinero, ¿sí? Hay gente que dice, es que ahí hablan de dinero, pues aquí habló el Señor de Jesús,
del dinero. De hecho, una tercera parte de las 40 parábolas hablan de cosas materiales, ¿sí? No porque sea importante, sino porque es donde más fallamos los cristianos, ¿sí? Entonces, esto era para, no solamente pues es una lección para cómo manejar el dinero, sino poner en evidencia el mal uso y el egoísmo que tenían los fariseos, ¿sí? Que a pesar de que conocían las Escrituras, ¿qué hacían? ¿Qué dice? Se burlaban de Jesús. La palabra burlar en el original es hacer gestos o sonarse la nariz. O sea, Jesús estaba enseñando y ellos... Eso era burlarse, ¿sí? En aquel entonces. Decían, ¿y qué va a saber de finanzas? Cada quien usa su dinero como se le pega la gana. Ese era el concepto de ellos. Pero por eso Jesús les está metiendo esta enseñanza, ¿sí? Porque lo que Jesús le estaba diciendo, ustedes están engañando y están engañando a la gente, ¿sí? Ustedes se creen justos y quieren ser las mejores personas, o sea, aparentan ser las mejores personas para todos los demás y quieren que les aplaudan. Pero ustedes, su corazón está lleno de avaricia y ustedes aman más al dinero que a Dios, ¿sí? Eso es lo que le estaba diciendo en pocas palabras Jesús a los discípulos para que les dijeran, no sean como estos, ¿sí? Yo me imagino que la mirada de Jesús era para los fariseos, ¿verdad? ¿Para qué? Muy bien. Entonces, vamos a concluir con esto. Sí, pónganse de pie. Y aquí sacamos 5 cosas en esta parábola. Número 1, esta parábola toma la vida de un hombre deshonesto para enseñarnos cómo ser honestos, ¿sí? Así es que el que es deshonesto, lean muy bien esta parábola para ayudarle a ser honesto y para que su mirada la ponga en el Señor. Los que tienen mucho dinero son muy astutos, muy hábiles, porque nosotros en las cosas del Señor no lo somos. Número 3, somos fieles, somos honrados con lo ajeno. Cuando te dan cambio de más, ¿lo devuelves? ¿Sí? Cuando te dan a encargar algo, ¿lo cuidas verdaderamente como si fuera tuyo? ¿O te va? Es del otro. ¿Sí? Número 4, ¿dónde está nuestro tesoro? ¿En las cosas de Dios o en las cosas de este mundo? Y número 5, un día vamos a dejar este mundo y vamos a, por lo tanto, dejar nuestra mayordomía. ¿Tenemos las cuentas claras? Nadie tiene la vida comprada. Por lo tanto, si hoy día no tenemos las cuentas claras, hoy día hay que ponernos a cuentas bien con el Señor, ¿sí? Vamos a orar para que Dios, pues, ahora sí que culmine esta enseñanza, ¿verdad? Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta preciosa mañana. Señor, en esta mañana te pedimos que cada uno de nosotros sea un buen siervo. Y un buen siervo es aquel que sabe que lo que tiene no es nuestro, es tuyo. Que solamente lo tenemos a préstamo, Señor. Y que un día, no sabemos cuándo, tú nos vas a llamar para rendir cuentas. Señor, tu palabra dice que el que es fiel en lo poco, tú lo pondrás en lo mucho. Y no solamente en eso, sino nos vas a decir, entra en el gozo de tu Señor. Padre, ayúdanos a ser fieles en lo poco o en lo mucho que tengamos. Que seas tú quien se glorifique, Señor, en nuestras vidas. Permítenos, Señor, ser mayordomos
del Dios de los cielos, que ha puesto no solamente los bienes, los dones, sino aún nuestros hijos, que los podamos instruir desde pequeños, Señor, para que cuando fueran viejos, Señor, no se aparten de ti. Porque cuando los instruimos, Señor, estamos invirtiendo en ellos para ser adolescentes y jóvenes temerosos de ti. Es cierto que muchos, hay veces que oímos que jóvenes cristianos han abandonado el camino tuyo, Señor. Y es un gran dolor, pero sabemos que cuando se está orando por ellos, tarde o temprano, Señor, ellos van a reconocer su pecado y van a volver a tu camino. Señor, ayúdanos a entender eso, que todo lo que tenemos es prestado y que un día rendiremos cuentas a ti. Gracias, Dios, toda la gloria y la honra y la alabanza es para ti. Amén y amén. Den un aplauso al Señor. Aleluya.